y la nota más alta es 38 hasta ahorita. Entonces, sí hay un parámetro ahí bastante grande para que ustedes puedan tomar la idea de cómo les fue. De hecho, pues a la mayoría le fue bien, pero en las últimas preguntas les puedo decir que muchos googlearon, no sabían qué poner y obviamente estaban las preguntas totalmente sencillas, ¿verdad? Entonces, si no hay nadie para examen extraordinario, Cintia Cristina Cruz pregunta si ya hubo notas. Todavía no, puesto que estoy esperando examinar a examen extraordinario para subirlo de una vez, ¿verdad? Entonces, si no hay, dejo cerrada el día de hoy la solicitud de examen extraordinario. Está nuestro representante, presidente, no sé cómo le llaman, presente. Buenas tardes. Señor Armando Díaz, pues a través de usted se le hace constar y se le manifiesta que si alguien necesita examen extraordinario y se vuelvo a repetir, de aquí a mañana para que tome nota de si hay alguien de examen extraordinario para que me comunique, por favor. Ya no es necesario hacer todavía el procedimiento ante el licenciado Pelén, que es el coordinador, según me manifiesta él. Puede ser así y de forma directa. ¿De acuerdo, mi estimado Armando Díaz? Enterado. Muy bien, yo veo que están contentos, eso quiere decir que tienen la esperanza de que les fue bien, ¿verdad? O copiaron, o hackearon, o googlearon, o de verdad estudiaron, ¿verdad? Entonces, les felicito desde ya a los que tuvieron buena nota y a los que no, pues ánimo, sigan esforzándose, esperando que lleguen a la zona mínima para su examen final. Vamos a hablar del examen final el día de hoy. Muy bien, no sé si se escucha mejor. Sí, ahora sí, licenciados, que antes se le estaba entrecortando un poco. Muy bien, sí había, bueno, aquí en Chimaltenango después de una lluvia, ¿ya? Siempre hay malas señales. Trátenos con amor el examen final, dice. Pues desde el primero al segundo siempre los he tratado con cariño. Vamos a iniciar el día de hoy entonces hablando temas relativos al examen final, ¿verdad? El examen final le voy a pedir al señor Díaz. No sé, por favor le pregunto al señor Díaz si usted tiene disposición o de horario, por lo menos un día para poder recibir trabajos. Porque voy a lanzar un trabajo. Sí, podría. Si usted trabaja, pues vamos a encomendar a alguien que no trabaje, ¿verdad? O que tenga esa disposición de horario, ¿verdad? Vamos a agendar una entrega de un trabajo, ¿verdad? Para que ustedes agenden ahí. Va a ser la última clase de Derecho
civil. No, todavía no tenemos el examen final, ¿verdad? Porque acaban de ingresar en el segundo, pero vayan empezando a trabajar. Ya les voy a dar las bases del trabajo, ¿verdad? Y se lo van a entregar al compañero Díaz, un día y hora establecido, ¿verdad? Y por favor, a todos, pues obviamente yo personalmente iría yo a la Antigua o a... ¿De dónde es usted, Armando? ¿Jocotenango, Antigua o de dónde es? Antigua estaría bien, licenciado. Ah, bueno. En la sede anterior de la Antigua, por ahí podemos ubicarnos bajo acuerdo, ¿verdad? En un horario ya específico. Usted puede recibir el trabajo, usted puede diseñar qué horarios puede resultar. Hay unos compañeros que se pueden unir ahí, pero la idea es de que a través de usted o su organización grupal, pues que ese trabajo esté listo para que yo lo reciba un día específico, ¿verdad? Entonces, las bases del trabajo, pues se los voy a lanzar en la clase posterior, pero se les adelanta de que este trabajo es un trabajo final donde ya vamos a ir viendo y analizando los contratos para que ustedes vean todo lo que estudiaron en este semestre es para poder entender a los contratos. Entonces, vamos a ir analizando cada contrato y de hecho, ustedes tienen un civil posterior, que es civil 4, y se trata específicamente de contratos. Entonces, no nos adelantamos, pero sí vamos a tener por lo menos que ustedes tengan la idea de qué es, ¿verdad? Entonces, las bases, espérenlas. Entonces, si hay disposición, ya en su momento los vamos a dar. Cuando salga el calendario de examen, ya voy a poder agendar la fecha específica para la entrega del trabajo, para que tengan ahí en cuenta. Y las bases del trabajo se los entrego el día jueves. ¿De acuerdo? Enterado, Lic. Bueno, agradeciendo desde ya su participación. Solo les hago la nota de una vez. El que no entrega trabajo no tiene derecho a examen final, ¿verdad? Entonces, y si no llegaron a los 31, por favor no se metan, porque si no, tampoco tienen derecho, ¿verdad? Eso es uno de los acuerdos, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con nuestro trabajo o nuestra clase del día de hoy. ¿Cuál fue el último tema? Vamos a revisar acá. El último tema fue las formas de garantizar las obligaciones, ¿verdad? Hoy nos toca, que aquí tenemos el tema ya establecido, formas de cómo se extinguen. Este tema encierra todo lo que hemos visto en clase, porque si les pregunto cómo surge una obligación, ya ustedes me pueden establecer que surge de un negocio jurídico, de ese acuerdo de voluntades entre ustedes como parte actora o en este caso parte acreedor, parte deudor. ¿Cómo se desarrolla? En este caso estamos hablando del tiempo, de qué tipo de contrato es, ¿verdad? Entonces, si hablamos de una compraventa, pues obviamente cuáles son las condiciones de la compraventa, si hay compraventa por abonos, qué clases de compraventa. Específicamente, eso es lo que vamos a trabajar en el trabajo, adecuando un análisis específico de lo que es un contrato,
¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta la forma de cómo terminan esos contratos se refiere a este tema, cómo terminan las obligaciones, ¿ya? El tema de hoy es cómo se extingue esa obligación. Estamos hablando de esa obligación bilateral, esa obligación alternativa, esa obligación condicional. Entonces, hay formas de que se adecúan para poder extinguir. Y una de las formas que ya vamos o ya hemos visto de que la ley lo toma como una forma de cumplimiento, pero como efecto tiene una forma de cómo se extingue y es el pago. Hablamos del pago, de que existe un pago por consignación, un pago por cesión de derechos o cesión de bienes, un pago por cheque, un pago por efectivo, un pago dependerá siempre del tipo de contrato. Ya la misma ley establece, si yo pacté en una compraventa recibir una cantidad de dinero por un celular, obviamente mi obligación en calidad de vendedor es la entrega de la cosa, el celular con todos sus accesorios. Y de parte del vendedor, digo del comprador, el pago del precio. Ahí ya se perfeccionó el contrato de trabajo, el contrato de compraventa, ¿verdad? Pero para entender esa parte tenemos que entender ciertas situaciones de un contrato, como cuáles. ¿Cuál es el objeto? Será lo mismo para ustedes. Imagínense en este contrato, será compraventa donde ustedes reciben de parte del RPL cobre una cuota mensual por todos los tambos que ha entregado. ¿Qué dicen? ¿Es compraventa o no? Preguntamos a Fátima Ramírez. Vuelvo a preguntar. ¿Se encuentra Fátima Ramírez? Bueno, mi pregunta es, a ti te entregan 4 tambos de agua pura los jueves de cada semana. Y tú pagas por el agua pura 200 quetzales, por decirlo así, al mes. ¿Es o no contrato de compraventa ese negocio jurídico con el repartidor de agua? ¿Qué dicen los demás? Alguien que objeta, ese es el punto. Si todos dicen que sí, nadie va a objetar. Vamos a ver, alguien que quiere objetar la respuesta, ¿es o no compraventa? ¿Quieres que corramos? Licenciado, Dígame, Alfredo.
Te objeta. Me surge una duda por el caso que usted expone, porque como pues lo que se nos está entregando es un garrafón de agua. Sin embargo, nosotros compramos el contenido del garrafón, pero nunca, o sea, somos dueños del garrafón como tal, porque para poder tener otro, pues tenemos que volver a darlo. No sé si sería como un pago en consignación, tal vez. Pero usted no está pagando con el tambo. Usted está pagando dinero por el agua, ¿o no? Sí. Que se lo llenen es otra cosa. Que sean sus propios tambos. Pero está pagando. Ahora es donde entre. ¿Es o no contrato de compraventa? Perdón, me tuve que retirar 2 segundos por una emergencia. A ver, Maco Mendoza, levantó la mano. Buenas tardes. Yo pensaría que sí, porque existe una contraprestación. A mí me dan el agua y yo al mismo tiempo estoy pagando por el mismo. Entonces, de alguna manera, sí es una compraventa. Una compraventa de agua. ¿Alguien más? A ver, Johanna López, ¿qué dices tú, Johanna López? No tiene micrófono, dice por este momento. Bueno, ahora ese es un ejemplo. Tengámoslo ahí y ustedes me dicen, no voy a responder ahorita porque les voy a dar otro ejemplo. Ustedes tienen un contrato con Deoxa, ¿verdad? O de Orsa, no sé cómo vale la publicidad, ¿verdad? Y ustedes reciben la luz. Lo mismo pasa con el internet o pasa con el cable. ¿Es contrato de compraventa? Sí o no. Porque yo pago por un servicio. En este caso, la luz. Vamos a Gustavo Adolfo Álvarez. Realmente sí es un contrato de compraventa porque estamos recibiendo un servicio o un bien a cambio de efectivo y tenemos la responsabilidad de cumplirlo cada mes. Si no se llega a cumplir, ellos llegan a accionar cortándonos el servicio o retirándonos el servicio. Muy bien. Alfredo Monroy. Licenciados, yo estaba leyendo en un libro que tengo acá que para lo que sea un contrato de compraventa, el objeto de contrato tiene que ser un bien mueble o inmueble.
ya sea de derechos reales o de crédito, pero no puede ser dinero ni servicios. Entonces, no sé, tal vez usted me puede explicar. Esa es una de las cosas que tenemos que ir entendiendo en cada contrato. Y la idea ¿es compraventa, sí o no? ¿Del servicio de la luz, servicio del agua, servicio de cable? No, en ningún contrato. No es un contrato de compraventa, porque no estamos comprando nada, ¿ya? Pero sí estamos recibiendo un servicio. Alguien que tiene su código de comercio. Yo lo tengo, licenciado, acá a la mano. No lo tengo, licenciado. Revíseme su artículo 707. Listo, licenciado, acá lo tengo. Léamelo, por favor, o léalo para todos. Ok, dice artículo 707, contrato de suministro. Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios. Ahora les pregunto, ¿encuadra o no encuadra en los 3 contratos o los 2 ejemplos en un contrato de suministro? Sí, licenciado, ahí sí encuadran en un contrato de suministro. Miren, ahí eso es una de las cosas que tenemos que tener claro en los contratos, porque ya todo, la forma de cómo nos obligamos, si yo contraté, pues el agua, pues hay que pagarlo, ¿sí o no? Eso me dice que es un contrato, un negocio, un pacto, donde ambos tenemos obligaciones. ¿Qué obligación? De dar. Pero ahí donde entra, ahora nos toca ir a avanzar al siguiente nivel. Ir entendiendo qué tipo de contratos hay. Les puse un ejemplo del contrato de suministro por una razón. Yo sé que no es que no es de materia porque es mercantil, pero se parecen a todos estos contratos que acaba de mencionar y al final de cuentas es pago por una cosa de que es lo que nos establece la compraventa, pero la diferencia es, lo hace ser suministro porque lo hace el servicio o el bien entregado es de forma periódica y continuada. Eso implica que no solo me van a entregar luz y yo pago porque ahí donde, si fuera compraventa, señor de Oxa, aquí está, véndame. Puede que me dieron unos 20 kilobytes que me duró 20 días. Me quedé sin luz, ¿verdad? Entonces, no encuadra. Eso es una de las cosas que tenemos que ir analizando, ¿verdad? Entonces, para eso, tenemos que entender un contrato y dentro de ese contrato de compra-venta existe el tema del día de hoy, formas de extinguir las obligaciones. Vamos a analizar hoy un contrato, el más sencillo posible, que es, y el que más utilizamos, el contrato de compra-venta. Miren, previo a hablar del tema, tenemos que entender todo eso, por eso es importante. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver en un contrato? Vámonos, por favor, tienen su código civil. Y ubíquense en el artículo de la compraventa. Está en el artículo, vamos a ver, compraventa, mandato, sociedad, 1790. Entonces, un contrato, lo primero que tenemos que analizar es el objeto.
Porque si no logramos entender el contrato, al momento de crearlo a través de las condiciones pactadas, no podemos darle esa forma o ese sentido de ese contrato. La ley establece, por el contrato de compra-venta, el vendedor transfiere la propiedad, ¿ya? El objeto es transferir la propiedad de una cosa no dice mueble o inmueble, habla de cosa en carácter general. Entendamos bien mueble o inmueble, ¿ya? Y se compromete a entregarla al comprador, se entenderá a pagar el precio del dinero a cambio de un precio. ¿Bien? Ojo, a cambio de un precio. El precio está pactado. Cosa que en el recibo de luz, ¿será que nosotros pactamos con Deoxa cuando nos sale 700 de luz y nos vamos de espaldas? No. ¿Cuánto les gustaría pagar de luz? 50 quetzales al mes. Pero no, ahí donde entra, pierde su naturaleza el hecho. Pero si yo voy a la tienda, ¿cuánto vale, no sé, dígame alguien, un producto, un Tortrix? Un quetzal. Que va a pagar 2 quetzales o 1 quetzal, ¿va? Por la fritura, ¿ya? Entonces, eso es el objeto. Entendiendo el objeto, tenemos que establecer claro que ese contrato en su momento se va a extinguir. ¿De qué forma? Y una de las primeras es esta, el pago. ¿Hay un pago ahí en la compraventa? ¿Sí o no? El precio pactado, dice. ¿Ya? Ya cumplió su obligación el comprador transfiriendo el dinero, obviamente se le va a entregar la cosa objeto de contrato. ¿Ya? Ustedes pagaron por su casa 700,000, lo entregaron al vendedor y ustedes recibieron las llaves y todos los documentos pertinentes. Entonces, ese es el objeto del contrato. Entonces, ahí es donde viene, en algunos casos, como los créditos que ustedes mencionaron, pago mi cuota mensual de 1,500 mensuales y así. Llegará el momento donde el pago es total, ¿verdad? Y a través del pago se extingue la obligación. Esa obligación de dar cuota mensual, al momento de liberarme de esa obligación, ¿qué dicen ustedes? Al fin terminé con mi contrato, ya no quiero más deudas. Dice, bueno, ahí está. Si usted no quiere más deudas, pues ya no obtenga más créditos, ¿ya? Porque a través de los pagos llegará el momento donde se va a extinguir la obligación. Y hablamos en su momento de pago por consignación, pago por cesión de bienes, pago por cheque, todos estos son modalidades del pago, pero la idea es, si yo me comprometo a cierta cantidad de dinero, debo de cumplir, y al cumplir, se extingue la obligación. Eso es uno de los que ya habíamos visto. Teniendo ahí un ejemplo de la compra-venta, ya vámonos a lo que establece las formas de cómo se extinguen las obligaciones. ¿Ya? Eso lo establece el artículo 1469. De ese tema vamos a hablar en estos días.
La segunda forma o la primera que establece la ley, porque el pago solo es un extra que establece como forma de cumplimiento, pero como efecto se extingue la obligación. Primero tenemos la compensación como forma de pago. ¿Qué es compensar? La ley dice, la compensación se refiere cuando dos personas adquieren la calidad de acreedor y deudor a la vez. ¿Cómo se da eso? Normalmente, imagínense entre ustedes como compañeros y amigos, se dice, mire, préstame 50 quetzales, te lo pago. Dice. La siguiente semana, el otro compañero le pide dinero a este y le dice, mira, préstame 100. ¿Ya? Y ahí donde entra, antes era acreedor de 50 quetzales y ahora el otro le presta 100 quetzales. Y ahí donde entra, la compensación se da en que en esa cuota de 50 quetzales terminaron siendo acreedor y deudor ambos. Por ende, la deuda de 50 quetzales se extinguió, pero como hay una deuda de 100 del otro, ahí ya solo quedó a la mitad. Por ende, se compensó, dice la ley. Dice la ley en 1469, la compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y en su propio derecho. Pero ¿cómo se da? Ese es el punto. En negocios jurídicos distintos, en contratos distintos. ¿Ya? Ahora, también nos dice la ley que no procede la compensación, dice, en la demanda sobre la restitución de despojo, en la demanda sobre la restitución de un depósito y en el que se debe por alimentos presentes, dice. En ese caso no hay compensación, entonces debe de haber cumplimiento. Pero preguntas, vamos a las preguntas. ¿Entendimos qué es la compensación? No, licenciado, a mí todavía no me queda clara. Va, imaginemos un ejemplo con usted. Yo le presté 100 quetzales el día de hoy, ¿verdad? Estamos hablando hoy. El día jueves yo lo encontré a usted y entre usted y yo, por el hecho de que yo le he prestado 50 quetzales, ¿quién es el acreedor? A ver, Alfredo. Usted, licenciado, porque me prestó los 50. Ahí está. Ahora yo tengo la necesidad y usted me presta 100 quetzales. Viernes para que usted pueda echarse las frías. Hoy es ese día viernes para echarse las frías. Entre usted y yo, ambos somos acreedores por una cierta cantidad. ¿Cuál es, Alfredo? La mía sería de 100 quetzales y la suya de acreedor de 50. ¿Qué dice si mejor solo le pago 50? ¿Está de acuerdo? Sí, estaría de acuerdo porque al final yo extingo también mi obligación con usted como deudor. Ahí es donde entra. Por esos 50 quetzales, usted es acreedor mío y yo también acreedor suyo. Ahí es donde se da la compensación. Obviamente, en este ejemplo sobran 50 quetzales. Yo sigo siendo deudor de esos 50 quetzales, porque usted me prestó 100, ¿verdad? Pero la compensación se da hasta el monto máximo de la deuda donde el acreedor
con el otro acreedor son recíprocas, o sea, los 50 quetzales. Ok, ahora sí ya lo entendí. Gracias por el ejemplo, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. La compensación entonces está desde el 1469 al 1477. Dentro de ellos, la finalidad de la compensación, y vamos a escribir en la pizarra, la compensación es liberar de la obligación cuando por algún negocio jurídico ambos son acreedores y deudores recíprocos en su propio derecho, dice la ley. Mire, técnicamente, como dijo Hegel, la ley dice clara que si dos personas son acreedores o deudores a la vez, pues pueden compensar hasta el monto de la deuda de cada uno, ¿verdad? Porque si le pregunto a Alfredo, usted que me prestó 100 quetzales, ¿es justo que compensemos con los 50 y que quedemos, como dicen los muchachos, tablas? ¿Qué dice Alfredo? Quedamos tablas, ¿no? Sí, quedaríamos tablas. Entonces usted me regaló 50 quetzales, ¿no se da cuenta? Pues no regalados, porque al final, pues, o sea, fue tal vez solo como para, yo también, aunque usted me hubiera dado los 100, de todas maneras yo tendría que haberle dado los 50, entonces... Ahí es donde entra, la compensación se da específicamente al monto donde sí se puede extinguir esa obligación, los 50 quetzales. Obviamente este es un ejemplo sencillo, pero puede que se dé en grandes cantidades o en bienes, porque yo le presté el carro a una persona, lo fui a chocar y le debo un vehículo, ¿verdad? Entonces, pero al final terminamos compensándolo con otro bien. En vez de un vehículo, lo compensamos con una moto y un parte de dinero. Y ahí se terminó nuestra deuda. Ahí es donde entra. ¿Ya? La compensación es donde dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocos. Entonces hay que entender. ¿Puede haber un saldo? Sí puede haber un saldo, pero esa parte, hasta ahí termina la compensación, ¿verdad? Hasta el saldo. El saldo, pues obviamente sí puede ser cobrado según la naturaleza del contrato. Dígame, Alfredo. Licenciado, es de que estaba leyendo el 1470 y en la parte que dice que las deudas consisten en dinero o en cosas fungibles de la misma especie y calidad y son igual líquidas y exigibles. Como cosas fungibles, por ejemplo, se podría tomar de que usted y yo seamos ambos comerciantes de licor, por decirlo así, y usted el día de hoy tuvo más venta que yo y me pidió que le diera... que le vendiera una caja de cervezas. Y la siguiente semana yo tengo necesidad y al final le pido de que me dé 2 cajas. Entonces tienen que ser iguales, o sea, por ejemplo, en este ejemplo que le estoy dando yo, ambos son por cajas de cervezas, entonces se tienen que extinguir igual con una caja de cervezas, no se pueden extinguir con dinero. Muy bien, el ejemplo es sobre las cajas de cerveza, deben de compensarse con la forma que sea. Tengan en cuenta que aquí dice una forma, un bien fungible, el dinero es un bien fungible. Si usted pactó por cerveza, pues obviamente el pago es en especie y usted tiene que cumplir el contrato.
Y si usted está recibiendo 2 cajas, entonces, de cerveza por préstamo, pero yo soy su deudor por 1 caja, pues compensamos solo 1 caja. Y la deuda sigue estando sobre 1 caja de cerveza, ¿verdad? Entonces, si usted me solicita, yo soy deudor de esa caja de cerveza y usted me dice, mire, préstame 50 quetzales y después nos arreglamos, ¿ya? Bueno, ¿cómo no? ¿Cuál es la forma de arreglarnos? Si yo le debo una caja de cerveza que vale 90 o 100, yo no sé cuánto vale, ¿verdad? Pero ahí donde entra, y la deuda en dinero es de 50, solo compensamos al monto donde los 2 somos acreedores y deudores, no importa de cuál forma sea, ¿de acuerdo? Sí, gracias, licenciado. Ahora sí ya queda claro. Ahora, ¿las cervezas son gallos o son o ice? Eso no, ya hacen bromas. Unas cabras, Lick. Bueno, muy bien, continuamos. Entonces, era broma nada más. Vamos al siguiente. El siguiente es novación. Novación. ¿Qué entendemos por la novación? Cuando hablamos de novación se refiere veámoslo de esta manera, nuevo, novedad, ¿verdad? Entonces, eso significa que una obligación va a quedar sin efecto porque ambas partes pactamos cambiar el contrato de otra forma, ¿verdad? Renovamos el contrato, no solo en el plazo, porque ahí donde entra la ley sí es clara al decirnos que la novación no se da por el plazo, ¿verdad? Entonces, pero la novación se refiere específicamente cuando el acreedor y el deudor dicen alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra, dice. Para eso vamos a un valiente ahí que quiera ganarse un punto ahí, que diga, sí, me fui mal en el examen y quiera ganarse un punto. A ver, Armando Díaz, dice. No. Sí, Armando Díaz, no. Sí, Lick. Bueno, le fue mal, vamos a ver. Pero yo digo que sí o no, no sé, usted sabrá. Explíqueme la obligación facultativa. Vamos a ver, ganes ese punto. La obligación facultativa. ¿Sí? Y denme un ejemplo de una obligación facultativa. Permítame, Lick. Lo voy a buscar, muy bien. Vamos, Armando, dígame el ejemplo. Sería dar un préstamo, podría ser, Sí, pero del deudor ajá. al acreedor. O sea, el deudor no tiene forma para pagarle al acreedor, sería. Y se cambia la forma en que se va a pagar. No sé si está bien. Bueno, ¿me manifiestan si ya se escucha? Ya se escucha. Va, muy bien.
Sí, el ejemplo está ahí. Usted me dice en una deuda, el deudor ya no puede pagar y lo cambia por otra, pero ¿qué me va a entregar por la deuda? Yo soy el acreedor, usted es el deudor que no me quiere pagar o no me puede pagar, porque usted dice no me puede pagar el día de hoy, que es el día del pago. ¿Qué me va a dar? Se podría venir y una moto o un teléfono, dependiendo del monto que sea la deuda, ¿verdad? Ejemplo. El cual compense 10,000 quetzales de deuda. una moto. Sería una motocicleta. ¿Qué tipo de moto? Una Suzuki. ¿Qué motor? 150. Me está convenciendo. Siga convenciéndome, pues. Es una Gixxer. Color. Negro. ¿Cuánto le Y costó? tiene recién hecho el servicio. El precio fue de 17,000 hace 2 años. Pero tiene pocos kilómetros recorridos. Va, ahí está. Usted es vendedor, fijo. ¿No? Bueno, la idea es eso. Miren, pues, ahí donde entra. Hay una deuda y hay un cambio de obligación. Ya está muy viejita, dice Fátima, dice, ¿ve? Ella es mi asesora legal. ¿De 2021? Entonces, y ahí donde entra, si yo acepto en calidad de acreedor cambiar la obligación por otra, ¿se cumple la obligación, sí o no? Sí, sí se cumpliría. Y ahí donde entra, ¿qué forma de extinción de obligaciones hubo? Ahí es donde entra la novación. Miren, como efecto de una obligación facultativa, surge en este caso la obligación, surge la novación como forma de extinción de la obligación. Al cambiar la obligación principal por otra. ¿Cuál era la deuda principal? Pago de 10,000 quetzales en efectivo. Hoy es el día y Armando Díaz, para salirse de esa obligación, me trae una moto valorada en 17,000, aunque diga mi asesor legal que es muy barato o muy viejita, pero al final, ahí donde entro, yo lo acepté en calidad de acreedor. Por ende, hubo novación. Miren lo que dice el 1478 Armando Díaz. Leamos, Armando Díaz. No tengo el código de BLIC, disculpe. No tiene su código civil. No. Aquí lo tengo yo, Lick. Acaba de perder su punto. Ya me lo había ganado, Lick. Lick, una pregunta. En el caso, eso es cuando, digamos, las partes, pues, digamos, no es tan formal, pero en el caso de un crédito ya bancario, la facultativa no está como explícita, sino que ellos vienen y sí, yo he visto el tema de la innovación, pero lo que hacen es como el tema, por decirlo así, un recrédito sin que el cliente reciba nada de dinero y solamente se cambia ya sea la tasa, el plazo y obviamente ya el cliente quiere como que una nueva obligación. No sé si también aplica ahí. Claro, están renovando el contrato. Es una novación, ¿verdad? Entonces, incluso cambian de garantía, ¿ya? Entonces, la idea es de que se extinga la obligación principal, que en este caso sería el pago de 10,000 quetzales, como ejemplo. Usted me entregó una moto, cambiamos el negocio. Esto es al momento de cumplirla, como el ejemplo.
¿verdad? Pero podemos hacerlo en el caso de un contrato de construcción de una casa, donde yo le establecí primero de forma, no sé, con cúpula, estilo canadiense y todas esas especificaciones. Y yo a los 2 meses antes de que inicien, yo le digo, mire, ya no quiero el estilo canadiense, yo quiero estilo antigüeño, estilo barroco y todo. Estoy cambiando la obligación que era construir una casa canadiense por otra totalmente distinta. Ahí estamos cambiando el contrato en sí. Por ende, ya no estoy obligado a construir una casa canadiense, sino que ya tengo la obligación de otra manera, ¿verdad? Vamos a escuchar a José Luis Hernández con el artículo 1778 y creo que tiene alguna duda. Gracias, licenciado. Solo una preguntita. En este caso, como estábamos hablando de la facultativa, en el ejemplo de la moto, ¿verdad? Por ejemplo, me deben a mí los 10,000 quetzales y a mí me están ofreciendo la moto, yo la acepto, ahí estamos hablando de facultativa. En dado caso, yo no aceptara y la moto quedara en el valor de 8,000 quetzales, viene la otra parte y me dice, vaya, quedemos en eso y aparte te voy a dar 2,000 quetzales. Ahí entramos a novación. En el caso de la facultativa, el efecto es que hubo novación, porque se extinguió una obligación pagadera de 10,000. En este también hay novación, porque la obligación principal de 10,000 ya no existe, ahora es moto y dinero. Pero hay que entenderlo de la forma de cómo se da. Ok, gracias, Lick. Leamos entonces el 1478. Dice, novación, artículo 478. Hay novación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra. La novación presume, es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio o que la antigua y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles. Solo aclarando, ahí dice, la novación no se presume. No voy a presumir que hubo novación cuando él ya no me quiso pagar, ¿verdad? O ya no me quiso cobrar y me dio más plazo para pagar. Ahí no hay innovación. ¿Por qué? Porque ya se extinguió la obligación y no cumplí, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. La novación debe ser expresa. Eso implica que hay que hacer un contrato donde se va a cambiar las modificar todas las características del contrato dentro del plazo y todo lo demás, ¿de acuerdo? Muy bien, Juan Manuel, vamos a darle palabra a Juan Manuel. Gracias, Lick, buenas noches. Por aquí con una consultita, Lick, que estaba analizando yo en el caso de las obligaciones alternativas. Y en este caso, con el ejemplo, a mí me nace la duda de que para que sea una obligación alternativa tiene que estar ya establecida en el contrato, Lick, para extinguir la obligación ya tiene que estar establecido por qué otra prestación se puede aceptar y dar por extinguida la obligación, Lick. Si usted me habla de una obligación alternativa, sí. Las variantes de cumplimiento ya están establecidas en el contrato. Pero ahí, si es su pregunta, ya está resuelta. ¿Por qué? En el caso de la extinción de la obligación, si hay 3 alternativas y ninguna de ellas se da y adquieren por convenio una 4ª alternativa, pues ahí sí hay que pactar esa 4ª alternativa y eso lo hace ser un nuevo contrato, ¿verdad? Alternativa también, ¿verdad? ¿Estamos?
Estamos, Lick, muchas gracias. Esa era la duda que tenía, puesto que a veces se confunde un poquito la obligación Así, la facultativa. facultativa y la alternativa, por eso ponemos en el examen la diferencia. Orlando Márquez, creo yo que es. Gracias, Lick. Sí, Lick, me estaba surgiendo una duda. Así como en mi caso, yo tengo un préstamo bancario, pero al momento de, en dado caso me dijeron, me llevo a quedar sin trabajo o me llegan a despedir o cualquier otra circunstancia, ellos de las prestaciones que me dan, ya sea la indemnización, vacaciones y todo eso, me descuentan lo que me falta del pago de ese préstamo. Ahí habría innovación, ya que se cambia la forma de pago de, más que todo, de extinguir la obligación. Ahora la obligación sigue siendo el mismo la cantidad de dinero. Sí, sería esa la obligación. Entonces no, ahí donde entra. Miren, la obligación principal sigue siendo la obligación principal. Un cambio o modalidad de pago, eso puede haber en cualquier momento, en cualquier contrato. En algunos casos, ya en la vida jurídica, eso se le llama un anexo del contrato, donde usted tuvo que hacer una modificación de la forma de pago para poder cumplir. Y ellos cambiaron el contrato, pero novación no hay por una razón. No se extingue su obligación de pago ahí. ¿De acuerdo? ¿Me dice si respondí su pregunta? Sí, gracias. Vamos a darle la última a Maco Mendoza, que creo que está esperando ahí. Lick, disculpe, cuando le hacían la consulta que en el contrato estaban establecidas las 3 formas de cómo se podía pagar o compensar la deuda, usted hablaba de una cuarta opción. Por ejemplo, yo le debo dinero a usted y habíamos establecido 3 formas de cómo le podía pagar, pero resulta que, volvamos al ejemplo de la moto, esa no estaba establecida. Entonces, ¿por qué no podría considerarse novación si en algún momento dado usted como acreedor y yo como deudor llegamos a un acuerdo, el cual está plasmado por escrito en donde usted aceptó la moto? Porque, o sea, según lo que usted dijo es de que no se podía tomar como novación, pero a mi criterio sí podría ser, porque aquí dice que como la novación no se presume, es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio. Y si hay un nuevo convenio por escrito donde usted acepta la moto en compensación de la deuda que yo le debo, ¿por qué no habría de considerarse novación? Pues, de hecho, le decía yo al compañero antes, uno de ustedes decía, el de las alternativas, de que la cuarta debe de ser pactada para que sea innovación. Decía que no hay en la alternativa porque ya están las variantes y cumple una de ellas. La cuarta debe de ser pactada para que haya innovación. Y ratifico lo que usted dice. Así es. Debe de pactarse un nuevo contrato para que se pueda aceptar la cuarta opción, dejando sin efecto las 3 anteriores, ¿verdad? Surgiendo una nueva. Y si hay innovación en ese caso. Y en este caso, redondemos la cantidad, por ejemplo, 10,000 quetzales. ¿Y qué diferencia habría en que hiciéramos un documento privado en donde usted y yo pactamos que en base a la deuda yo le estoy dando la motocicleta y al mismo tiempo en ese documento usted prácticamente me extiende un finiquito donde me dice de que sí, que yo ya no le debo nada y que usted aceptó? O sea, no precisamente tendría que ser en escritura pública, ¿o sí? Mire, la
la novación en este caso no tiene que ser en escritura pública. Ahí hay una libertad de forma, le dice la ley. Puede ser de forma verbal, puede ser de forma escrita, puede ser de forma... Lo que sí tiene que haber es convenio entre las partes. ¿Ya? O sea que con firma legalizada sería suficiente. Claro. ¿Por qué? Porque ahí donde entra, ¿quién es acreedor? ¿Tiene algún derecho? Si usted es demandado nuevamente o es demandado otra vez, si ya había arreglado el documento que dice documento privado con firma legalizada, le ampara, ¿ya? Que usted sí cumplió la deuda, ¿verdad? Gracias. Muy bien, vamos entonces. Muy bien, vamos al siguiente que es remisión. La remisión que se encuentra en el artículo 1489. Y no es las remisiones de Metra, por favor, aclaro de una vez. Cuando hablamos de remisión, se refiere para que ustedes tengan ahí el perdón de la deuda. Así de sencilla. ¿Ya? ¿Ya? El perdón de la deuda, entonces, llamada remisión, ¿ya? Extingue la obligación. ¿Ya? Si ustedes me deben un trabajo antes del examen, yo les digo, mejor no lo hagan. Los perdono. Les estoy perdonando la obligación, así de sencillo, a todos, ¿no? Entonces, el acreedor es el único que puede perdonar la deuda. No puede venir nadie más para perdonar la deuda. ¿Ya? Ahora, este término con donación, vaya que ya lo sacó el compañero aquí, el término remisión de la deuda se da entre el acreedor y deudor en una obligación bilateral. Eso implica dos partes. ¿Ah? También se le llama o simple, donde aparece, pues obviamente, un acreedor y un deudor. ¿Ah? El otro término utilizado para perdonar, como decía el compañero ahí, es condonar la deuda. Condonación. Se refiere específicamente de perdonar, pero se da en una obligación mancomunada. ¿Ah? La obligación mancomunada, se recuerdan, es cuando existen dos deudores o dos acreedores. Específicamente, si hablamos de perdón, es porque existen entonces dos deudores y se le condona la deuda a uno de ellos. ¿Ya? Ahora hagamos un ejemplo.
Ahí está Alba y Alejandra y Alex. Prestaron una cantidad de dinero por 100,000 quetzales y al banco, ahí donde entra. Los tres son deudores de esa deuda. Recordando las obligaciones mancomunadas, dice la ley en Código Civil, hay mancomunidad simple cuando esos 100,000 se dividen en partes iguales a los tres codeudores. ¿Ya? Y ahí es donde entra obligación mancomunada solidaria, cuando los tres pueden ser obligados a pagar la totalidad de la deuda. Ahora ahí donde viene, me cayó. Bien el nombre de Alejandro. Bueno, sigamos. Ya escucharon el caso y la pregunta era, al momento de perdonar a una de los compañeros, ¿se perdona la totalidad de la deuda o solo una parte alícuota de la deuda? ¿Quién me responde? Creo que está hablando Juan Manuel y no lo escuchamos. Disculpe, Lick, no sé si... Ahora sí. Disculpe, Lick, fíjese que no le logré escuchar en qué clase de mancomunidad es la que está sustentando el caso que está presentando, Lick. Perdón, en este caso le decía que la ley no es clara al decir qué tipo de obligación es, qué tipo de obligación mancomunada es, pero dice la condonación hecha a uno de los deudores simplemente mancomunados. El término simplemente mancomunados se refiere a la mancomunidad simple, entonces se va a tener en cuenta esa. Solo distingue, dice, el deudor que fuere perdonado. Tendría que ser solo a una persona, Lick. Y solo su parte, si ustedes se dan cuenta. Solo la parte alícuota que le corresponde pagar. Entonces, eso es lo que nos dice, pero el término condonación es exactamente el mismo. Remisión se refiere a lo mismo, el perdón de una deuda. ¿Ya? Ahora díganle ustedes al banco, perdónenme, más les va a cobrar de interés. Entonces, solo en ciertos casos se da el perdón, muy poco. ¿Ya? Imagínense que un ejemplo sería, normalmente pasa entre familia y hermanos, ¿verdad? Uno le prestó dinero a su hermano y, como dijo él, el hermano, siempre hay un hermano no muy buen pagador. Ah, que se quede así vos. Punto. ¿Qué hizo ahí? Perdonó la deuda. Se extinguió la obligación de pagar cantidad de dinero. Ahí es donde entra esa institución, se le llama remisión, y si ese perdón es hecho dentro de una obligación mancomunada de forma simple, se llama condonación. ¿De acuerdo? Bueno, último, terminamos con alguna duda, si no, pues les deseo feliz noche. El nombre de quita, dice, bueno, eso las quitas sí ya viene ya siendo un poco más contable, creo yo, ¿verdad? Un reparo también.
Muy bien, entonces les deseo feliz noche y lean por favor su ley, ¿ya? Y el día jueves vamos a seguir hablando sobre los temas del derecho de obligaciones para poder sustentar su examen final. Gracias. Gracias, Buenas noches, Lick. Gracias, licenciado. Buenas noches. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche a todos.